Cristóbal Colón se lanzó a esa aventura, ¿verdad? Porque realmente, ¿cuál era la necesidad, verdad? Y cómo fue que consiguió que lo financiaran, ¿sí? Entonces, en esa época había necesidad de especias, ¿sí? Fíjense que en 1453 habían derrotado a Constantinopla, ¿verdad? Que era la capital del Imperio Romano de Oriente, todavía quedaba por ahí. Y entonces, y tomaron posesión los otomanos y cierran el paso por tierra, ¿verdad? Hacia la India y a las especias, ¿verdad? Y también por mar, aquí por el Mediterráneo. Obviamente estos ingredientes, ¿verdad? Eran bien importantes para los pueblos de Europa, ¿verdad? O sea, cuando hablamos de las especias, ¿a qué nos estamos refiriendo? A ver. Condimentos. Condimentos, dice el compañero. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Para condimentar la comida, dicen los compañeros. Así es, ¿qué más? Licenciada, si no estoy mal, los condimentos servían para que la comida durara más tiempo. Así es, Gadiel, se utilizaban para conservar los alimentos, porque en esa época no había refrigeradoras, ¿verdad? Etcétera. Entonces, era importante la pimienta, la canela, nuez moscada, azafrán y otros, ¿verdad? ¿Para qué más se utilizaban las especies? Tenían varios usos. Para darles un color más agradable a la vista. Bueno, también, ¿verdad? Pero ¿qué más? A ver, tenía varios usos en esa época, ¿sí? ¿Para medicina, licenciada? Para elaborar medicinas, muy bien. ¿Para qué más? A ver. Tal vez tenía un valor monetario, licenciado, y lo usaban como trueque o alguna cosa. Ah, como monetario sí, ¿verdad? Para comercializar, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. Para maquillarse, si no estoy mal, molían y hacían maquillaje. Los colores, dice Vivi. Así es. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. Y también para preservar o dar sabor a los alimentos, licenciado. Uh-huh. Sí, Henry, pero además de todo esto que ustedes mencionaban, ¿verdad? También se utilizaban para elaborar perfumes. Acordémonos que los europeos no tenían costumbre de bañarse diario, como los indígenas acá. Entonces, también las especias servían para elaborar perfumes que obviamente eran comprados por personas de las élites, ¿verdad? Pero que entonces escondían los olores que ellos tenían, ¿verdad? Licenciada, es por eso que en los castillos no habían baños. Sí, fíjese que no había baños, no había drenajes. Entonces, ciudades de la época medieval, por ejemplo, se caminaba por la calle, pues, y hay todo, digamos, lleno de heces y todo así, todo sucio, ¿no? En las calles. Digamos que ellos tenían, bueno, por un lado el tema de saneamiento, ¿verdad? Pero tampoco ellos tenían el hábito de bañarse seguido. Debido a las enfermedades, pestes y todo esto, se había extendido la idea de que no era bueno bañarse. Ustedes ven que ahorita con la pandemia había también rumor en los pueblos, ¿verdad? Gente que decía, es que no hay que bañarse hasta que se cure. ¿Se acuerdan ustedes? Yo no sé si supieron ustedes eso, ¿va? Pero con esto de la pandemia, sí, es que no se tiene que bañar hasta que se cure, ¿va? Porque así, si se baña, le puede hacer mal, puede ser contraproducente, no sé qué. Entonces, en Europa también se tenía esa idea porque digamos que se dieron epidemias, grandes epidemias, que dejaron muchos muertos, sí, o sea, la peste, etcétera. Y entonces ellos tenían esa creencia que había que conservar así el cuerpo, ¿verdad? Sin bañarse, hasta que eso, digamos, les ayudaba a curarse más rápido y prevenir otras enfermedades. En fin, ¿verdad? Eran criterios de esa época. Entonces, por eso, pues también ellos no tenían costumbre de estarse bañando. Y los perfumes, como son tan fuertes los aromas, esconden los malos olores, ¿verdad? Licenciada, disculpe, incluso también investigué un poquito que dice que también la usaban en lociones relacionadas con el embalsamiento.
para embalsamar, o sea, conservar los cuerpos. Sí, así dice acá. Sí, licenciada. Está qué interesante. Gracias, Jessica, muy amable. Entonces, Ya. si vemos, eran bien importantes para esa época. ¿Qué dice? Ay, no sé quién habló. También dicen de que ellos creían de que al echarse perfume ahuyentaban la peste en esa época. Mire, otros usos de los perfumes. De que si ellos Pues se sí. echaban y olían bien, no les iba a pegar la peste. ¿Va? Mire, pues. No era solo por farolear. En fin, gracias, Gadiel, muy amable. Bueno, entonces, si vemos para ellos, las especies eran bien importantes, ¿verdad? Y, a ver, cuando se cierra el paso por tierra y por mar, ¿verdad? Hacia las especies, entonces va a haber necesidad, pues, de buscar nuevas rutas, porque obviamente había contrabando, se podían conseguir, pero era, o sea, escasearon y se pusieron carísimas, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes del año pasado también con esto de la pandemia que no querían dejar circular los camiones que traían verdura, fruta, etcétera? Y además, pues, fue una locura, se escaseó mucho. Hubo productos que subieron bastante, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en la capital, en Senma, se agotaba todo rapidísimo y eran multitudes. En los mercados se encontraba más, pero sí estaba más caro. Y mucha gente no quería ir al mercado y era un lío, ¿verdad? Entonces, imaginémonos, en esta época, con la de las especies que eran tan relevantes para ellos, y pues se pusieron a precios, pues, impagables, ¿verdad? Entonces, pues, Portugal y Castilla, que en esa época, pues, todavía no era España, ¿verdad? Empiezan a buscar rutas. Entonces, los portugueses tenían más tradición de viajes así, digamos, de navegación, ¿no? Por el mar. Entonces, ellos empezaron a buscar rutas para bordear África. Entonces, ya habían encontrado por acá, habían descubierto islas como Madeira, las Azores, Cabo Verde y algunos territorios acá en el occidente de África. Y también habían mandado a Bartolomé Díaz, que llegó hasta acá al sur de África, al Cabo de la Buena Esperanza, y entonces él se dio cuenta que estaba al bordear ese territorio, la ruta ya no seguía para el sur, o sea, ya no era más para abajo, sino que seguía hacia arriba, hacia el norte. Pero así es posible que de este lado podíamos llegar a la India, ¿no? Bueno, entonces, solo había que ver cómo planificar un viaje más largo, ¿no? Bueno, entonces, Cristóbal Colón, ¿verdad? Que fue y pidió el apoyo de los reyes católicos para que ellos pudieran, digamos, planteó que podía acceder, digamos, a las especies a través de otra ruta, una ruta nueva, ¿verdad? Había noticia por navegantes que habían naufragado, ¿verdad? Que se podía atravesar el océano Atlántico y de este lado atravesar el océano y salir de este lado, ¿verdad? Sí, bordear y llegar por aquí a la India y a estas otras islas Molucas donde también había especies, ¿no? Entonces, ese era el plan de Cristóbal Colón. Él primero se lo ofreció al rey portugués, a Juan II, pero él no quiso financiarlo. Se fue entonces con los reyes católicos y ellos estaban necesitados de obtener riquezas, sí, o sea, si ellos hubieran obtenido el monopolio de las especias, hubieran hecho mucho dinero, sí. Y pues sí les convenía, o sea, ellos venían de la guerra de la Reconquista, ¿verdad? Que era la expulsión de los árabes, ya de territorio español, luego de 8 siglos. Entonces, imaginemos, obviamente necesitaban encontrar una fuente de riquezas, ¿verdad? Y pues dijeron, bueno, ni modo, nos arriesgamos. Bueno, y pues financian el viaje de Colón. Hubo también avances científicos que permitieron que esos viajes se pudieran realizar, ¿verdad? Entre ellos, pues, perfeccionamiento de instrumentos como el astrolabio, que permitían ubicarse, ¿no? Y era importante que no se perdieran las naves y que supieran hacia dónde dirigirse, ¿no? Avances cartográficos, ¿verdad? Mapas, como el mapamundi de Toscanelli. Fíjense que Toscanelli lo que planteaba, ay Dios, estoy viendo que aquí se me movió esta ilustración, es Toscanelli con doble L. Toscanelli era un geógrafo que había elaborado
un mapa mundi. El mapa mundi es un mapa, pues así, ¿verdad? Que muestra los diversos continentes, ¿no? Del mundo. Entonces, Toscanelli había elaborado uno de estos en donde él planteaba que podía accederse a la India, ¿verdad? Que había una nueva ruta para la India atravesando el Océano Atlántico. Y tuvo mucha influencia sobre Cristóbal Colón. A ver, aquí está. Entonces, Toscanelli decía, se puede salir de aquí, de Portugal, de Lisboa, atravesar el Océano Atlántico, llegar a Zipango, que era Japón, y luego a la India. Y él hizo unos cálculos que se quedaron cortos, pero digamos, esto fue como que otro de los elementos que Cristóbal Colón encontró a su favor y que dijo, bueno, sí se puede, ¿verdad? Arriesgarse y atravesar, ¿no? Aventurarse, ¿no? A mar adentro, a la mar océano, como le decían en esa época, ¿verdad? Otro de los avances científicos, pues, era que pues ya se contaba con naves adecuadas, ¿verdad? O sea, las carabelas eran naves pequeñas, pero que eran rápidas también, ¿verdad? Y más fáciles de maniobrar, combinaban varios tipos de velas, ¿verdad? Y entonces permitían atravesar grandes distancias en menos tiempo, ¿sí? También la invención de la imprenta, ¿verdad? Que realizada por Gutenberg, que permitía poder conocer documentos, ¿verdad? Testimonios de otros navegantes acerca de experiencias que habían tenido ellos, ¿verdad? Por un lado, experiencias de navegar por las costas de África y por el otro también por el Océano Atlántico, ¿no? Entonces, Cristóbal Colón iba registrando toda esta información, ¿verdad? Y haciendo sus cálculos. Ay, aquí viene llegando un compañero, vamos a ver. Muy bien, pero entonces continuamos. Sí, fíjense que dice que Colón se fue para las Islas Canarias y esperó ahí que los vientos alisios pudieran impulsar la nave, ¿no? Esperó varios días hasta que llegaran los vientos alisios y pudieran impulsar mejor las naves, pero en fin. Entonces, digamos que el mundo en ese entonces, ¿verdad? Lo que Occidente conocía, ¿verdad? Lo que para ellos era mundo era Europa, Asia y África, ¿verdad? Y después de los viajes que hace Cristóbal Colón, pues obviamente se va a ampliar, ¿verdad? El mundo pues va a ser mucho más extenso, grande, y pues va a generar nuevas rutas, ¿verdad? De comercio, van a haber nuevos productos que intercambiar, ¿verdad? Otras culturas, ¿verdad? Nuevas culturas por conocer, ¿verdad? Entonces, va a tener un impacto grande. Aunque, como sabemos, significó para los pueblos americanos el despojo, ¿verdad? Despojo, discriminación, ¿verdad? Esclavitud, ¿sí? Bueno, aquí está la ruta que siguió Cristóbal Colón. Según él pensaba que iba a llegar a Japón y pues aquí se atravesó América, ¿verdad? O sea, no contaba con esto. Muy bien, hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Algún comentario, duda? ¿Sí se escucha la presentación? ¿Sí se ve? Sí, licenciada, muy bien. ¿Sí se escucha la clase? Sí, licenciada, gracias. Sí se ve. Muy bien. Bueno, entonces, ya después de este tema del descubrimiento, pues obviamente los reyes se tenían que poner bien buzos para acreditar la propiedad de los nuevos territorios y que no se los ganaran los portugueses, ¿verdad? Entonces, utilizaron varias estrategias, ¿verdad? Que ahorita vamos a explicar. Bueno, entonces, estrategia, ¿verdad? De la que se valieron fue la que se conoce como primer descubrimiento y toma de posesión. Esto se refería a que el primero que llegara a un territorio nuevo era el que tenía derecho a reclamarlo como suyo, ¿verdad? Entonces,
Obviamente había requisitos, porque se supone que ahí había que instalar un campamento, ¿verdad? Una colonia para, además, que significaba que ya estaban tomando posesión. Y como el protocolo que siguió Cristóbal Colón, miren, entierra una cruz de madera, que eso es algo que siguieron los españoles después, y todavía por eso vemos las cruces de piedra, sobre todo, ¿verdad? En la entrada de los pueblos. Que era una práctica, parte de ese protocolo, ¿verdad? Entonces, Cristóbal Colón se entierra, ¿verdad? La cruz de madera. También llevaba unos estandartes, llevaba una bandera y llevaba a un notario, ¿sí? El escribano. Y el escribano levantó un acta en donde daba fe, siendo el día 12 de octubre de tal año y en nombre de los reyes católicos, y estando presente Cristóbal Colón y los capitanes tales, etc. Encontramos aquí aborígenes y no sé qué. Bueno, entonces, y pues aquí, y Cristóbal Colón, bueno, pues toma posesión, ¿verdad? Bueno, ok. Y luego entonces el otro mecanismo al que recurrieron fue al de las bulas papales. Las bulas eran documentos, ¿verdad? Especie de decretos emitidos por el Papa, en donde concedía beneficios o privilegios, ¿verdad? Entonces, ambas potencias, tanto Portugal, ¿verdad?, como Castilla, pues recurrieron a solicitarle, ¿verdad? O sea, acudieron con los papas, quien estaba de turno, para que les concediera una bula, ¿verdad?, a su favor. Entonces, los portugueses ya habían solicitado en 1455 sobre lo que ellos habían descubierto en África, ¿verdad? Y el Papa Nicolás V les autorizó, ¿verdad? Como vemos aquí, emitió una bula papal en donde les autorizó a esclavizar y a despojar, ¿verdad?, a quienes estuvieran habitando esos territorios. Y entonces los españoles, luego de esto, descubrimiento entre comillas, ¿verdad?, solicitan también al Papa Alejandro VI, ya era el Papa en ese momento, ¿verdad?, y de origen español, que les apoyara, ¿verdad? Y el Papa emitió 5 bulas, en donde les otorga plena y libre y omnímoda, ¿verdad?, potestad, o sea, omnímoda es ilimitada, autoridad de jurisdicción sobre islas y países descubiertos. Mire, lo interesante, o sea, los reyes estaban bien aferrados a obtener, ¿verdad? O sea, obviamente, la propiedad, así ya afianzarla, asegurarla para que nadie se las quitara. Y entonces, dijeron, bueno, ya con la autoridad del Papa respaldándonos, ahí ya queda resuelto. Pero empezaron las críticas, porque, o sea, desde esa época han sido importantes las críticas de la sociedad, de los intelectuales, ¿sí? Porque realmente se supone que el Papa no tendría que haber sido un funcionario que tenía jurisdicción para adjudicar territorios, digamos, a los estados, ¿sí? Se supone que era un funcionario religioso. Entonces, las críticas van en el sentido de que Jesucristo nunca dijo que su reino era terrenal. Jesús decía, mi reino no es de este mundo. Entonces, ¿por qué el Papa tiene que estar metiendo en lo que no le incumbe, no? Y entonces se recurre al derecho de gentes, ¿verdad? Al derecho internacional público. Y pues era necesario suscribir acuerdos, tratados internacionales. Se habían suscrito otros anteriormente, como el Tratado de Alcazaba, ¿verdad? Pero lo que vamos a encontrar aquí es que se reúnen, ¿verdad?, representantes del rey Juan II de Portugal, de los reyes católicos, en la ciudad de Tordesillas, y entonces deciden, ¿verdad?, que se iba a trazar una línea imaginaria de Polo Norte a Polo Sur, en la que se dividía el mundo en dos. Imagínense, lo que estaba a la derecha de la línea correspondía a Portugal. Todo lo que descubriera Portugal a la derecha de la línea le iba a corresponder a ellos. Y lo que descubriera España a la izquierda de la línea les iba a corresponder a ellos. Y esta línea se trazaba tomando en cuenta las Islas Azores hacia la izquierda, pues 370 leguas. Entonces, por eso vemos que del lado de Portugal quedó Brasil, ¿verdad? Ahí tenían ese derecho. Bueno, estos fueron entonces los 3 mecanismos que se utilizaron para otorgar
la propiedad, ¿sí? De los territorios descubiertos. Ahora el siguiente paso venía directamente ya, pues, entrar, ¿verdad? En tierra, ir tierra adentro y pues explorar y ya, digamos, conquistar a los pueblos, aldeas que estuvieran ahí. Entonces, y esto se conoce como la justa guerra. Como imaginémonos, o sea, empezando que ninguna guerra es justa, ¿no? Siempre hay muertes, hay actos que afectan a los derechos humanos, etcétera, ¿no? Siempre hay muchas pérdidas humanas y vejaciones, ¿no? Hacia las personas. Entonces, pero ellos le llamaban la justa guerra. Y entonces, ellos decían que era la misión entre los infieles, ¿sí? Cuando hablamos en términos religiosos, ¿qué significa esto de los infieles? No creyentes de la Se referían tal vez a los que no creen. A los no creyentes, ¿verdad? Y si vemos, este término de los infieles es utilizado por personas que son bien fundamentalistas, así bien dogmáticas. Los españoles venían de una etapa en la que se habían vuelto pero súper rematados cachurecos. Porque como, digamos que esta cuestión de su religión se arraigó mucho porque estaban peleando contra los árabes para que dejaran territorio español. Entonces, eran pero bien cachurecos, súper rematados. Utilizaban este término. Entonces, decían, bueno, entonces hay que convertir a esos indígenas, porque son paganos, son herejes. Entonces, recurrieron a varios principios y a varios argumentos. Dentro de los principios estaba el del jus gentium, por ejemplo, que decía, bueno, tienen que agradecernos porque los estamos integrando, ¿verdad? Esos territorios a la comunidad internacional, o sea, ya son parte del mundo globalizado, diríamos, ¿no? Bueno, luego también recurrieron al principio de la res nullius, el principio res nullius, que era el de territorio sin dueño. Este se refería a que si alguien llegaba a un nuevo territorio que no era conocido, sin explorar, y que no estaba habitado, podía reclamarlo de su propiedad. Pero esto no aplicaba para nosotros, ¿sí? Para América. Es descartado, ¿sí? Bueno, también decían que había que someterlos por la fuerza, que era imprescindible para predicarles. Era ese argumento de que, bueno, es por su bien, ni modo, ¿va? Así como decían antes los papás o las abuelitas, ni modo, hay que hinchasearlo porque es por su bien. Todavía va. Entonces, decían los españoles, bueno, ni modo, van a sufrir, los vamos a esclavizar, pero se van a salvar sus almas, nos van a parar agradeciendo, ¿verdad? Somos buena onda. Luego también ponían en duda que fueran personas, sí, que fueran humanos. Entonces decían, son bestias salvajes. Imaginémonos, llegan ellos y encuentran a los indígenas que los hombres usaban taparrabo, las mujeres pues una falda, ¿verdad? Y así. Entonces aprovecharon eso para decir que eran salvajes. O sea, ya no nada que ver con que son personas que tienen diferentes costumbres y es otra cultura. Sino decir, no son personas, porque no eran como ellos, ¿verdad? Es decir, eran bestias salvajes, idólatras, hacen sacrificios humanos, deshonestos, sin pudor, dados a la embriaguez y a la sodomía, ¿verdad? En síntesis, animales que hablan. Imagínense eso, qué tremendo. O sea, se desata en la filosofía de esa época también, ¿verdad? La discusión sobre si lo que habían encontrado en el nuevo continente o en el nuevo territorio, ¿no? Eran personas, ¿no? Qué terrible, ¿verdad? Bueno, entonces, también decían, cuando se carece de razón, pierde poder legítimo, aunque sea rey o príncipe. Es decir, no está en pleno uso de sus facultades mentales, entonces no merece gobernar, ¿no? O sea, no merece que se le reconozca soberanía, ¿no? Y decían, los pecados de los indios les consideran el título jurídico para hacer la conquista. Dice, tiene tantos pecados y tantos defectos que les estamos haciendo el favor, ¿no? Bueno, a la par, ¿verdad? De todas estas argumentos que va a dar la parte oficial, ¿verdad? Los conquistadores, para poder hacer esta invasión, ¿sí? Van a surgir también críticas, ¿verdad? En defensa de los indígenas.
Entonces, los escolásticos, como se les conoce, a filósofos, ¿verdad? De la escuela de Salamanca, ¿verdad? Convento de San Esteban en Salamanca, empiezan a discutir, ¿verdad? O sea, no se vale, o sea, eso de decir que, que los están incorporando, ¿no? Al mundo, o sea, a esta comunidad internacional, no es válido para esclavizarlos. Uh-huh. Y dicen, bueno, o sea, son pueblos, son personas y merecen tener la soberanía de sus territorios, ¿no? Francisco de Vitoria decía, los indios eran hombres verdaderos, Covarrubias y Melchor de Cano, ¿verdad? Decían, es cierto que nosotros, digamos, Castilla y Aragón, somos más desarrollados, ¿verdad? Dice, superior civilización no les da derecho de soberanía sobre los nuevos territorios, ¿sí? De despojar a los príncipes gobernantes. Uh-huh. Fray Bartolomé Las Casas, que va a ser otro de los defensores bastante cercanos, digamos, a los indígenas, va a estar ahí al pie del cañón, ¿verdad? Entonces va a denunciar todas las vejaciones que se están dando durante la conquista. Entonces dice, se trata de invasiones violentas de crueles tiranos condenadas por Dios y por toda ley humana. Entonces, Fray Bartolomé logra que primero se apruebe un documento, ¿verdad? El rey encarga que se redacte un documento que va a ser leído a los pueblos antes de ser atacados. Ajá. O sea, el requerimiento va a ser un documento que les va a decir, venimos en nombre del Papa fulano y tal, en nombre de los reyes de España. Si ustedes aceptan la religión cristiana, la voluntad y soberanía del rey fulano y tal sobre ustedes de manera pacífica, nosotros los vamos a tratar muy bien. Pero si no se rinden, los vamos a esclavizar y los vamos a matar, les vamos a quitar a sus mujeres y a sus hijos. Este documento, ahí se los voy a compartir va a quedar de tarea para leerlo para la próxima clase, pues lo vamos a comentar. Entonces, este documento del requerimiento muchas veces era leído. Bueno, primero, si se lo leían en castellano tampoco lo iban a entender, ¿no? O sea, se empezó a leer en latín, en castellano. Después, por las críticas, lo tuvieron que llevar intérpretes, ¿verdad? Y otro de los vicios para leerlo es que lo leían a medianoche y desde los barcos, gritando, y entonces ahí nadie se enteraba qué estaban diciendo, ¿verdad? Entonces era puro pretexto para esclavizarlos. Bueno, seguía Bartolomé Las Casas, ¿verdad? Necio, va a denunciar todo lo que estaba sucediendo. Hicieron ley los españoles que todos cuantos indios de todo género y edad tomasen a vida, echasen dentro de los hoyos. Así las mujeres preñadas y paridas, y niños y viejos, y cuantos podían tomar, echaban a los hoyos hasta que los henchían, traspasados por las estacas, que era una gran lástima de ver, especialmente con las mujeres y sus niños. Todos los demás, ¿verdad? Los que no habían echado esos hoyos, mataban a lanzadas y a cuchilladas, echábanlos a los perros que los despedazaban y comían. Estuvieron en esas carnicerías tan inhumanas cerca de 7 años. Entonces, él ahí sí que no tenía pelos en la lengua, Fray Bartolomé, para denunciar todo lo que sucedía, ¿verdad? Ya resultado de tanta denuncia, o sea, mandaba cartas, iba y se entrevistaba con el rey. Entonces, consiguió que se decretara que había necesidad de proteger a los indígenas y que se aprobaran lo que se conoce como las leyes nuevas, ¿verdad? En 1542. Y en estas leyes, pues se va a prohibir la esclavitud de los indígenas, ¿verdad? Liberar a todos aquellos que de todas maneras tengan ilegalmente, ¿verdad? Esclavizados. Eliminar los beneficios que tenían los conquistadores, porque antes de esto, los indígenas tenían que tributarle directamente a los conquistadores, ¿verdad? A los encomenderos. Y aquí dicen, no, ese tributo va a pasar al rey. Se establece, digamos, ese impuesto, ¿verdad? Y entonces van a ser tributarios del rey, o sea, van a ser súbditos del rey. Uh-huh. Y también aquí, entonces, bueno, se elimina el trabajo de los cargadores, supuestamente, ¿verdad? Aunque se va a seguir utilizando. Y a partir de aquí se empieza a atraer, si podemos decir importar, ¿verdad? Qué feo esto, porque se empieza a traer personas de África, ¿verdad? Esclavos, gentes que son secuestradas, ¿verdad? O vendidas desde allá de África y que son traídas para trabajar como esclavos.
en el Caribe, ¿verdad? Así. Bueno, entonces, bueno, no sé si aquí tengamos algún comentario, alguna duda. Vamos bien. Podemos avanzar otro poquito también con el contenido. No sé si tengan hasta aquí alguna duda o podemos avanzar a otras diapositivas un poquito más. O ya es viernes. ¿Cómo les fue en la clase de qué les toca hoy? Filosofía, ¿verdad? Silic, filosofía. Silic. Ay, qué pena. Sí, están cansados, ¿no? ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? Continúe, Eli. Ah, bueno. Demnis, está un poquito ronco. Va. Ok. Entonces nos habíamos quedado aquí, ¿verdad? En las leyes nuevas. Esta presentación queda un poquito extensa. Algo sobre la conquista, ¿verdad? Miren que este término tiene varios significados, ¿verdad? Porque tiene que ver con operaciones de guerra, ¿verdad? Para tomar posesión de un territorio, pero también en sentido romántico se utiliza para cortejar a alguien, ¿no? Entonces, es un término así que también ha sido cuestionado, ¿verdad? Esto de la conquista, y más desde los pueblos originarios, ¿verdad? Es decir, no fue conquista, fue invasión, fue despojo, genocidio, ¿no? Entonces, pues así se le llama la historiografía a la etapa ya de, bueno, primero de la guerra, ¿verdad? De exploración de territorio y de repartirse el botín, digamos, ¿no? Porque los conquistadores no venían gratis, ¿sí? Entonces, ellos obviamente buscaban enriquecerse, ¿sí? Tener su patrimonio, tener estatus, ser así respetados, etcétera, ¿va? Pero tener la mayor parte de riqueza que pudieran obtener, ¿no? Entonces, la conquista se va a dar en dos etapas. Por una primera parte que va a ser la cuestión armada, ¿verdad? La guerra, en la que los españoles van a aprovechar la superioridad que ellos tenían en cuanto a armamento, ¿verdad? O sea, ellos traían armas de fuego, ¿sí? Traían, digamos, también cañones, ¿verdad? Aparte ciertos tipos de, como de pistolas, que no me acuerdo el nombre. Entonces, mientras que los indígenas pues utilizaban sus armas, arcos y flechas, tenían dagas, ¿verdad? Algunos cuchillos, utilizaban cerbatanas, hondas, ¿sí? Había unas hachas también, ¿verdad? De madera con piedra, algunas como mazos, ¿verdad? De madera que tenían incrustado jade, ¿sí? ¿Verdad? Que pues les funcionaban bien, pero pues contra estas armas, o sea, traían espada los españoles, armas de fuego, ¿sí? Los escudos que utilizaban los indígenas estaban hechos con algodón, que los ponían a secar con sal, entonces quedaban tiesos, ¿sí? Y los españoles traían sus armaduras de metal, etcétera. Entonces, ellos aprovechaban todo ese armamento, ¿verdad? Para derrotar a los indígenas, ¿sí? Además de que traían perros grandes adiestrados, ¿no? Para cazar, ¿no? Y matar, ¿no? Personas. Y apoyados de indígenas, ¿verdad? En este caso indígenas mexicanos, tlaxcaltecas, y ya cuando se aliaron con indígenas aquí en Guatemala, pues igual, ¿verdad? También. A la par, fíjense, a la par de que se daba la guerra, también iban cayendo muchos indígenas por las enfermedades. Si ustedes ven, bueno, no sé qué escribieron allí en el chat. Esta película de Apocalíptico tiene, Apocalipto, perdón, no es tan precisa históricamente, pero hay una parte que a mí me gusta, que es donde cuando se van acercando los españoles, antes de que lleguen a cada pueblo, las personas van enfermando, hay plagas, ¿sí? Entonces, porque van llegando las enfermedades, ¿verdad? Entonces, a la par de que morían indígenas en la guerra, muchos de ellos murieron también producto de
de las enfermedades, ¿verdad? Rubiola, varicela, sarampión, la gripe común, ¿verdad? Y otras que fueron traídas por los españoles. Híjoles. Eras el cólera, todo eso, ¿verdad? Las enfermedades venéreas también las trajeron los españoles. Entonces, a la par, bueno, y digamos, después de esa etapa de guerra, entonces ya venía la evangelización, ¿verdad? Como mencionaba por ahí un compañero. La religión fue utilizada, ¿verdad? Para convertir y para atraer a los indígenas, ¿verdad? Como que dice, bueno, ya para mantenerlos tranquilos, controlados, e irlos metiendo, ¿verdad? En la religión cristiana, ¿sí? Entonces, varias órdenes religiosas, dominicos, mercedarios, franciscanos, se acercan, ¿verdad? A los indígenas para que ellos acepten la religión, los bautizan. También hay que reconocer que hubo religiosos que aprendieron los idiomas indígenas, ¿verdad? Para poder comprenderlos mejor. También el obispo marroquí, sí aprendió. Buscaban también enseñarles a los indígenas el idioma castellano, ¿verdad? Y dentro de esta etapa de evangelización, fíjense que fueron muy hábiles, ¿verdad? Obviamente siempre hubo resistencia de parte de los indígenas y mantuvieron ellos sus tradiciones, ¿verdad? Por eso vemos que hay sincretismo, ¿verdad? Como la tradición de Mashimón, ahí hay una mezcla, ¿verdad? De costumbres indígenas y el tema de los santos, ¿no? Del catolicismo. Y bueno, la cuestión es que en esa fase de evangelización, pues obviamente buscaban enseñarles, ¿verdad? La doctrina cristiana, ¿verdad? Católica. Pero también le asignaron nuevos nombres a los pueblos y pusieron nombres que eran bien estratégicos, porque ponían primero el nombre de un santo y después un nombre indígena. Entonces, por un lado, buscaban generar identidad, ¿verdad? Obviamente. Pero si vemos, entonces también le estaban adjudicando a ese pueblo un santo patrono y había que organizar la feria, pues las celebraciones en honor al santo. Eso, y en eso también estaban involucrados los indígenas. Ajá. Entonces, era de irlos metiendo, ¿verdad? En este rollo. Igual, también se introduce este tema de los compadres, ¿sí? Pedirle a alguien que sea, bueno, compadres para bautizo, matrimonio, etcétera. O algunos de los sacramentos, ¿verdad? No directamente, digamos que el matrimonio, pues no fue uno como que de los sacramentos más extendidos, ¿no? En esa época. Bueno, entonces, decir, bueno, pedirle a alguien que fuera el padrino o madrina de mi hijo, ¿sí? Entonces, hacía que hubiera, los indígenas participaran más, ¿no? Dentro de esa tradición de la fe, ¿no? Y estas creencias, ¿sí? Que tenían los españoles, ¿sí? Y algunos, pues también, ¿verdad? Pedían que el patrón, el encomendero, el español, el conquistador, fuera el padrino de su hijo, etcétera. Ya le daba estatus y así como que, así fueron metiendo estos temas, ¿no? Como que para que fueran arraigándose más, ¿verdad? Dentro de las comunidades. Y también las cofradías, ¿verdad? Porque las cofradías, pues eran grupos así exclusivos para, digamos, cuidar a un santo y a organizar, ¿verdad? Sus celebraciones, conmemoraciones, ¿verdad? Un grupo así más exclusivo, ¿verdad? Que todavía se conserva. Entonces, de esta forma fueron ellos metiendo también a los indígenas, buscaron, ¿verdad? Irlos metiendo dentro de esa religiosidad. Aunque como vemos, pues muchos indígenas pues sí, seguían la corriente y todo, pero en su casa, pues ellos seguían practicando su religión, ¿verdad? Su religiosidad. Entonces aquí nos vamos a quedar el día de hoy. Ay, qué bueno. Ya avanzamos otro poquito. Por ahí preguntaba el compañero. Gracias, Marlen, muy amable. Sobre el nombre del libro. Sí, fíjese, Henry, mire, ese libro de 2021 es de color corinto, pero también puede usted utilizar un libro de un año anterior, no hay problema. Y no sé si es primera vez que viene Henry a la clase, porque también tenemos el grupo de Claro, ¿verdad? Ay, Eric, pero ¿cuál será, Eric? ¿Qué diapositiva? Esta de la etapa de la guerra, ¿no? No sé si era esa.
Henry, también tenemos grupo de WhatsApp. Digo de WhatsApp y también de Classroom. El grupo de WhatsApp, no sé si nos pueden hacer favor de compartirlo aquí en el chat. Ahorita le comparto yo el código de Classroom. Bueno, este es código de Classroom de la sección H. Diapositiva 1 y 2, dice Marnie. No sé cuál, de las primeritas entonces. ¿O cuál? Perdón, licenciada, es de las con las que comenzó la clase. Ay. Ujú. Esta. Esa. Y Ajá. la que sigue. Muy bien. Puede regresar a la anterior, por favor, disculpe. Ahí está. Estamos, gracias. Se lo voy a... Vale, Marlene, para servirle. Gracias, memory. Bueno, Darío, fíjese que para el examen, híjoles, yo, bueno, calcular hasta dónde vamos a llegar, mire, probablemente lleguemos hasta el capítulo de repartimientos. O sea, ahorita vamos en carácter de descubrimiento, luego vamos a ver bases jurídicas de la colonización, los organismos, que es la parte administrativa, digamos, las instituciones, el Estado, cómo estaba conformado, y repartimientos. Probablemente hasta ahí lleguemos, ¿no yo? Pero sí, el examen vendría, pues hasta donde lleguemos. La ventaja es que con ustedes sí voy a tener clases la próxima semana y la siguiente, fíjense. Entonces sí. En capítulo, es el 8 creo. Capítulo 8 de este año. Muy bien. Vaya, Darío. Sí. Vayamos leyendo de una vez, ¿verdad? Para que no se les junte el contenido y para que avancen con todos sus cursos, ¿verdad? Bueno. Entonces, no sé si tengamos algún otro comentario, jóvenes. Híjoles. Fíjese que digamos que estamos mencionándolo de manera bien resumida, ¿verdad, Jairo? Sí, ahí sí que bien resumido lo estamos abordando. Ya en la siguiente clase, pues vamos a hablar, nos va a tocar, a ver, sobre las expediciones, quiénes venían, sobre el derecho indiano, ¿verdad? Sí. Sí, Jairo, realmente pues en estos temas que hablamos hoy, digamos, en la próxima clase vamos a continuar, ¿verdad? Y sí, o sea, nos faltan otros capítulos, repartimiento, es que este tema es extenso, pero vamos a seguir viendo, digamos, como que otras etapas de la conquista, ¿verdad? Henry, sí, probablemente Henry, hasta el capítulo 8. Sí. Avancemos con la lectura, ¿verdad? Y los resúmenes. Probablemente ya aquí lleguemos al capítulo 8, ya va a depender cuánto avancemos, ¿sí? En estas últimas clases. Para servirle. Bueno, pues mientras sí avancemos con la lectura, resúmenes, para que se vayan preparando, ¿verdad? Ay, mire, qué pena. No, es sugerencia, ¿verdad? Que pueden ir haciendo resúmenes para estudiar. Ajá.
Ay, joder. Jairo, no sé si me está hablando aquí sobre lo mismo de la... A ver, esperen. Ah, el término de conquista, sí, Jairo. Vamos a continuar, realmente hubo bastante explotación, ¿verdad? Entonces, esto lo vamos a ir, tal vez no nos vamos ahorita así específicamente con cada pueblo, ¿verdad? Pero sí, vamos a seguir hablando de la conquista, ¿verdad? No se preocupe. Bueno. Igualmente, Raúl, feliz fin de semana, cuídense bastante. Nos vemos entonces el miércoles, ¿verdad? Continuaremos. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, Feliz noche, licenciada. Muchas gracias, Lick. Feliz noche. Pase feliz fin de semana. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, licenciada. Igualmente, jóvenes, cuídense bastante. Hay que descansen y que avancen con las lecturas. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, don Melvin, cuídese. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, descanse hasta la otra semana. Hasta la próxima semana, cuídense bastante. Y a los que puedan, vacúnense, ¿verdad? Nos vemos, jóvenes, cuídense bastante, ahí que descansen, que puedan compartir con sus familias. Licenciada, buenas noches. Sí, dígame. Respecto a lo que le estaba mencionando de la conquista. Ah, sí, Juan Carlos, cuénteme. Jairo, licenciada, perdón. Ah, es que fíjese que por aquí había otro compañero que tenía encendido ese micrófono, entonces yo, ya. No hay Va, pena, Jairo. entiendo.